El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego, pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Levantando los ojos dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ha ofrecido hoy la liturgia de la Iglesia. Ya sabéis que venimos meditando los textos relativos en el libro del Génesis al acontecimiento del diluvio, ¿de acuerdo? Hoy hay solo un énfasis, bueno, hay dos elementos de reflexión, pero se pone énfasis fundamentalmente en el momento en el que acaba el diluvio, ¿de acuerdo? Después de los 40 días, con sus 40 noches, que cayó agua sobre la faz de la tierra, purificando la tierra de todo el pecado, ¿no?, que reinaba, ¿no?, en medio de este mundo, pues Noé toma la decisión en algún momento, pues, de enviar un cuervo, ¿no? Un cuervo, un animal muy peculiar. Ya sabéis que el cuervo es un animal carroñero en sí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Es verdad? ¿No? Pues el cuervo, pues, mientras el cuervo anda pululando, significa que todavía todo es pobredumbre. ¿De acuerdo? Todo es pobredumbre, sí, efectivamente, todo es agua, ¿no? Pero todo es pobredumbre, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera el cuervo siempre se asocia a la carroña en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, a la muerte. ¿Qué es lo que se espera fundamentalmente para salir del arca? Que haya vida, ¿de acuerdo? Por eso viene ese otro animal tan significativo para nosotros, la paloma, ¿de acuerdo? Cuando sale la paloma, pues en algún momento, ¿no?, pues sale, no encuentra nada, hasta que en algún momento, cuando sale, encuentra, ¿no?, una pequeña rama de olivo, que es lo que significa, lo que le da a entender a Noé, que ya las aguas, ¿no?, y la pobredumbre ha dado paso a la vida, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que después de un tiempo, después de 7 días más, la paloma ya salió y ya no volvió. Pues ya de alguna manera, ¿no?, se entretenía, ¿no?, entre las mieles de la vida, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan importante, ¿no?, esta imagen? Es una imagen fundamental porque es una imagen que hace parte de la experiencia de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana. ¿Una paloma hace parte de la experiencia de la vida cristiana? Claro, el Espíritu Santo. ¿Por qué de algún modo se escoge la paloma? Fijaos que cuando en algún momento nosotros volvemos, bueno, en el ámbito de la vida de Cristo, evidentemente volvemos a ser testigos de la aparición de una paloma, ¿no? Una paloma aparece, ¿cuándo? En el bautismo. ¿Y qué elementos estaban presentes en el bautismo? El agua también. El agua en el río Jordán, cuando Juan bautizaba, el bautismo de la conversión de los pecados, ¿no? Cuando a través de ese gesto lo que la gente procuraba era purificarse de sus inmundicias, y cuando salían predispuestos a acoger el anuncio de la salvación. Es la misión que cumple el bautista, preparar el camino del Señor para acoger su bendición y su gracia. Pero cuando Jesús sale de las aguas del Jordán, llevando nuestra humanidad, purificando desde dentro nuestra humanidad, aparece una paloma como símbolo de una nueva vida. ¿Entendéis la similitud tan extraordinaria entre este acontecimiento del diluvio y este acontecimiento en el Jordán, con el mismo animal como protagonista, con la paloma? A partir de ese momento la paloma, más allá, ¿no?, del signo de la paz, que evidentemente también todos conocemos, ¿no?, que el signo de la paz es la paloma con su ramita de olivo, ¿no? ¿De acuerdo? Paz, ¿por qué? Porque es la forma como de algún modo se establece, ¿no?, desde
la consideración del proyecto de Dios, cómo se restablece de algún modo la paz entre Dios y los hombres, ¿no? A través de ese proceso de purificación. Es entendible, ¿no? Desde esa perspectiva que se haya utilizado esa imagen. Pero en realidad para nosotros la paloma no es solo símbolo de paz, es símbolo de vida, ¿de acuerdo? Y no cualquier vida, ¿no? La verdadera vida, ¿no? La vida nueva, la que se nos transmite a través del Espíritu Santo. Y por eso toda la iconografía cristiana ha utilizado la figura de la paloma para hacer referencia a la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues para que lo tengamos claro y para que de algún modo siempre recordemos por qué cuando en algún momento salió esa paloma, ¿no? Por qué de algún modo, ¿no? Fue reconocido, ¿no? Fue reconocido el Hijo de Dios como Mesías y Salvador. ¿Por qué? Porque tenían dentro de su propia formación, dentro de su propia piedad, la asociación de la paloma con la vida nueva. La vida que de algún modo encarnaba, ¿no? El Mesías, Rey y Salvador, el ungido del Señor. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? ¿Por qué? ¿Y por qué? Vi el Espíritu Santo en forma de paloma, lo que dice, ¿no? Bajar sobre él mientras salía de las aguas del Jordán. El gran testimonio, ¿no? Que nos recuerda esa nueva vida, ¿no? A la que Dios nos llama. O sea que extraordinaria la imagen del diluvio, ¿no? ¿De acuerdo? Con la paloma, gran protagonista. ¿De acuerdo? El otro elemento que aparece aquí es el hecho de que en algún determinado momento, pues Noé, cuando sale del arca, realiza una acción, ¿no? Que debemos entender, ¿no? Es una acción de ofrecimiento. Alguien preguntaba, no recuerdo si aquí o en la mesa, no recuerdo, que por qué se había guardado Noé, ¿no? Los 7 pares de animales, ¿no? Puros, ¿no? Para comérselos. Bueno, pero también para... Sí, lo primero que uno piensa es... pero también para poder ofrecer, ¿no? Este sacrificio agradable a Dios, un sacrificio que llega al corazón de Dios y de repente Dios hace una reflexión a través del sacrificio de Noé, ¿no? Pues ya... no voy a volver a hacer esto. Me he dado cuenta que esta no es la forma, ¿no? de poder purificar, ¿no? El corazón de los hombres, porque evidentemente la humanidad es débil, es frágil, arrastra el mal desde su juventud, pero os prometo de todo corazón que ahora en adelante voy a ser un buen Dios y no voy a volver a purificar la faz de la tierra de la manera como lo he hecho. ¿De acuerdo? Y dejaré que los tiempos marquen en definitiva pues el desarrollo de la historia y tendré que idear otro plan para poder remediar lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Gracias al favor que alcanza el sacrificio de Noé, el justo, que fue obediente al cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bueno, ya sabéis lo que vengo diciendo durante todos estos días, que aquí la definición de ese Dios, ¿no? Que digamos como que se enoja y aniquila y luego ahora comprende que no tenía que haberlo hecho así. Es una imagen de un Dios muy antropomórfico que evidentemente se irá purificando en la medida que vaya avanzando la revelación progresiva de Dios en el Antiguo Testamento hasta que nos encontremos, ¿no? Con la revelación definitiva en la persona de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? No tenemos que asustarnos, ¿no? Por ver estos textos y de repente pensar, bueno, Dios parece muy psicológico, ¿no? O sea, muy así. Sí, sí. Y os dejaré un signo del arco iris para que... En fin, bueno, pero en el fondo lo que tenemos que saber entender aquí es algo fundamental, ¿no? Es cómo a través, ¿no? de este acontecimiento se entiende que la purificación del hombre no se da a través, ¿no? de alguna manera de la aniquilación, ¿no? sino que se da a través de una conciencia mucho más profunda y que de algún modo está arraigada, ¿no? en la sanación de la herida que está presente en nuestra naturaleza, ¿no? ¿De acuerdo? Es como si Dios se diera cuenta, entre comillas, ¿no? que no es... voy a utilizar un texto de Isaías para entender esto que estoy diciendo, que la caña cascada no hay que quebrarla, ni el pábilo vacilante hay que apagarlo, ¿no? ¿Me entendéis? La imagen que utiliza Isaías, ¿no? Cuando hablando del siervo dice, la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, ¿no? Es la imagen del Dios que transmite Cristo, de un Dios que de alguna manera, a pesar de la debilidad, a pesar de la flaqueza, no aniquila, sino que ofrece
su compasión y su misericordia. ¿De acuerdo? Entonces nos queda esa semblanza de un Dios que se vuelve más misericordioso después del acontecimiento del diluvio. Pero es porque vamos aproximándonos cada vez más a la verdadera imagen, al verdadero rostro de Dios. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Muy bien, pues ya está. No hay mucho más que decir acerca de estos acontecimientos que tuvieron lugar. Ya veremos, ¿no?, que evidentemente después del diluvio, pues Noé se emborracha, los hijos se burlan, bueno, que al final, de verdad, que al final el mal sí, empieza otra vez. Nos damos cuenta que al final es una realidad que está presente en nuestra naturaleza y entendemos que Dios de algún modo como que se plantee un plan, ¿no? Y ahí es donde ya, digamos, vamos a establecer un nexo entre esta historia del diluvio, los patriarcas postdiluvianos y el inicio, ¿no?, de esa nueva historia de la salvación con la constitución del pueblo de Israel y la época patriarcal. Esto continuará. ¿De acuerdo? Continuará. Por lo pronto nos quedamos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. El evangelio que hemos escuchado en este día, bueno, es un evangelio también hay que analizarlo, hay que profundizarlo, tiene elementos muy interesantes. Se trata de un ciego, ¿no?, que está en Betsaida, ¿no? Es un pueblo que está en el contexto del mar de Galilea, ¿de acuerdo? Un ciego, evidentemente, ¿no?, pues podéis imaginaros, ¿no?, un poco siempre a lo que debemos aludir cuando pensamos en la situación de cualquier persona, más allá del drama, el sufrimiento, evidentemente no puedo ver, es un drama para cualquier persona. Ya sabéis que estaba acusado en tiempos de Israel como una consecuencia del pecado, por lo tanto había un sufrimiento, ¿cómo llamarlo?, ¿no?, el propio de la enfermedad y el sufrimiento moral, por sentirme que de alguna manera mi ceguera es consecuencia de una maldición de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me entendéis esto, no? Bueno, ante esa realidad, pues le llevan a Jesús, que se encuentra ahí en Betsaida, le llevan a Jesús pues para que le pueda ayudar, para que le tocase, ¿no?, para que le pudiera sanar. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo primero que hace Jesús? Lo saca de la aldea. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que de alguna manera, ¿no?, nos refiere la idea de que el Señor en algún momento lo saque de la aldea? Bueno, seguridad no tendría muchas, Tony, honestamente, ¿no? Porque es la cuestión que debemos pensar siempre, ¿no?, a la hora de considerar que cuando de algún modo se entiende que hay una realidad de pecado que reina, ¿no?, en un lugar, ¿me explico?, pues que es lo que genera como consecuencia, ¿no?, que haya tanto sufrimiento y tanto dolor, pues el Señor intenta primero separarlo, ¿no?, arrancarlo, ¿no?, de la situación que en un determinado momento está causando en él pues ese mal, ¿de acuerdo? No por otra cosa, sino simplemente porque es evidente que la situación de ese lugar era una situación pecaminosa, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué hace el Señor? Si queremos que el Señor de algún modo llegue a nuestra vida, que de alguna manera se haga presente en nuestro corazón y nos sane, ¿cuál es el primer trabajo que realiza el Señor con nosotros? O sea, intenta apartarnos, ¿no?, de todo aquello que condiciona nuestro corazón. Más allá de lo que lo veamos a través de la pecaminosidad o a través del juicio o a través de las malas costumbres o de una sociedad de alguna manera beligerante, ¿no? O sea, cualquiera de esas perspectivas nos sirve. El Señor de algún modo nos ayuda arrancándonos de esa situación, ¿de acuerdo? Por eso, no sé si a alguien le puede pasar que en el momento en el que está teniendo ese encuentro con el Señor en medio de su propia necesidad, algunas cosas, de algún modo ya como que te das cuenta que el Señor te desprende, ¿no? Que de algún modo como que ya no son como tan consecuentes, ya de alguna manera no son como, son cosas de las cuales tienes que alejarte, tienes que distanciarte. ¿Lo entendéis? Perfectamente. No sé, si de algún modo alguien está viviendo un proceso de conversión, ¿de dónde te arrancaría el Señor? Pues de todas aquellas cosas que te hacen esclavo, ¿de acuerdo? Te diría, mira, esto no es consecuente, esto no te ayuda, esto de alguna manera lesiona tu corazón. Aléjate de estas situaciones y acércate, ¿no?, a aquello que te puede brindar en algún determinado momento lo que busca tu corazón. ¿De qué nos apartaría y a qué nos acercaría? Pensarlo y reflexionarlo, ¿de acuerdo? No sé, ¿me alejaría del Odiseo y me acercaría a la catedral? Pues oye, pues es posible. No sé si me entendéis, ¿no? Pero creo que ahora sí me lo entendéis. Entonces, pues esa es la realidad. El Señor lo lleva a
lo lleva a su campo, a su territorio, vamos a decirlo así. Y allí el Señor obra de esta manera, lo toca con su saliva y con sus manos. Fijaos, ¿no? O sea, otra vez el signo. Agua. Es signo del Espíritu, porque Él es el ungido del Señor. Y no sé si sabéis que el Espíritu Santo se le llama el dedo de Dios. El dedo de Dios. En algunas oraciones, en el Veni Creator Spiritus, se habla del Espíritu Santo como el dedo de Dios. Son las dos acciones que realiza Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando Él hace esas acciones, le pregunta, ¿no? Le pregunta a este ciego, ¿ves algo? Y el ciego, veo como personas, no sé, el padre dentro de 5 años, seguro. Por lo de la gafa, ¿no? ¿Ves algo? No, veo como árboles. Yo sé que hay gente, pero veo como árboles que se mueven. Y el Señor vuelve nuevamente, ¿no? Insiste nuevamente en poner sus santas y delicadas manos, ¿no? Sobre los ojos de este ciego, y cuando nuevamente no vuelve a utilizar sus dedos, ya hay un momento en el que Él dice, hombre, ya veo con claridad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el proceso de sanación, que pasa primero por un ámbito de purificación y que luego nos va llevando, nos va introduciendo, ¿no? De algún modo en la forma como en algún momento el Señor nos hace ver las cosas, es una realidad progresiva. ¿Tú lo ves todo claro al principio? Cuando de algún modo el Señor empieza, ¿no? a trabajar en tu vida, empieza a sanar tu corazón, empieza a mostrarte cuál es el camino que tienes que seguir, muchas veces no lo vemos todo tan claro. ¿Me explico? Es algo que necesitamos ir puliendo y purificando para que de algún modo vayamos adquiriendo cada vez más sensatez y sabiduría espiritual, para que nos vayamos acomodando al cómo entiende y cómo ve las cosas Dios, que no es fácil para nosotros. ¿De acuerdo? No es una tarea fácil, es una tarea que exige en nosotros perseverancia, tiempo, constancia. ¿Cuándo quieres tú alcanzar la plenitud y de la visión de Dios y la plenitud de la vida y el gozo sobrenatural de su presencia en el corazón? Mañana. No, ya. Que no se puede, ¿no? Que a veces de algún modo perseguimos esa realidad y necesitamos ese tiempo. ¿Por qué el tiempo es necesario? Porque purifica el corazón y nos ayuda de algún modo a confiar en Dios y a poner en Él nuestra disposición. Debemos dejarnos trabajar, debemos dejarnos tocar por el dedo de Dios para que nuestra forma de ver las cosas cada vez se haga más clara. Benito, ¿no tienes más claridad a estas alturas de la vida de cuando empezaste tu camino? ¿Nada? ¿Ah? Ya. Benito dice, antes lo veía todo blanco y ahora azulgrana. y hoy celeste. Bueno, en fin, pues de algún modo, yo creo que esa es mi experiencia, yo lo puedo decir con el corazón en la mano, que hay muchas cosas que yo antes no entendía tan claramente, o que las juzgaba muy racionalmente, muy según mi lógica cuadriculada, y que cada vez de algún modo el Señor me ha hecho ver de una manera mucho más amplia o mucho más consecuente realmente con lo que es su verdad. Para mi sorpresa y también para mi propia purificación. No sé si me entendéis, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Plantearnos cómo el Señor va transformando nuestra manera de ver, nuestra manera de sentir, nuestra manera de posicionarnos ante las cosas. Es todo un proceso de maduración para bien, ¿de acuerdo? Así que lo digo sobre todo para que entendamos esto, ¿no? Que somos ciegos y tenemos que aprender a ver y necesitamos que se dé ese proceso, ¿de acuerdo? Y ese proceso es... Así que no hay que ser tan arrebatados, ¿no? en las cosas espirituales, ¿no? ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿No? A veces queremos correr muy rápido, ¿de acuerdo? Queremos correr muy rápido, tranquilo, calma. Las cosas que hoy lo que ves como un árbol que se mueve, mañana lo verás claro. Tranquilidad. Deja que el Señor te siga. ¿Y qué le dice cuando termina de sanarle? No vuelvas a la aldea. O sea, no vuelvas al Odiseo.
¿No recordáis a la mujer adúltera? Anda y no peques más. Aléjate de todo lo que en algún momento perjudica y distorsiona tu forma de ver las cosas según Dios. Porque es muy fácil dejarnos atrapar nuevamente por todo aquello que tiende de alguna manera a llevarnos a la misma situación, ¿no? No sé si me entendéis. Podemos estar ciegos, ver y volver a estar ciegos. Menos mal que el Señor, ganas no le faltan de ponernos los dedos en los ojos. Así que pidámosle esa gracia al Señor para que de algún modo nos mantengamos en su presencia y seamos conscientes, ¿no?, de aquello en lo que contribuye, ¿no?, a que ese proceso se vaya desarrollando mucho más en nuestra vida. Es verdad que cuando oramos vemos más claro, cuando participamos de los sacramentos vemos más claro, si leemos la palabra de Dios vemos más claro, si practicamos la caridad y el amor vemos más claro. Todo esto es lo que de algún modo va iluminando, ¿no?, el camino el camino de la Iglesia, nuestro propio camino personal. Estamos hablando fundamentalmente de la acción del Espíritu Santo, de la paloma, que es la gran protagonista de la celebración, de esta liturgia de la palabra del día de hoy. ¿De acuerdo? Así que, hermanos, ya está. No hay mucho más que decir. ¿Ah? Bendita paloma, bendita paloma. Así que confiamos en la... ¿Tú te acuerdas, Sami, ¿no?, que cuando estábamos en la Basílica de San Pedro, ¿no?, estábamos allí en la celebración de la misa del domingo, ¿recordáis? Es una misa que tuvimos el domingo ahí en la Basílica de San Pedro, en el altar de la cátedra, en la parte de arriba hay un vitral enorme donde está la paloma del Espíritu, ¿no? Así, era un vitral, que es uno de los signos elocuentes de la Basílica del Vaticano, ¿no?, porque nos recuerda fundamentalmente que la Iglesia la guía el Espíritu. Ahora estamos ofreciendo esta Santa Misa votiva, ¿no?, por las intenciones del Papa y por su salud, precisamente pidiendo esa gracia, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, pues el Señor conceda, ¿no?, pues salud, que es lo que debemos pedir siempre, ¿no?, como buenos cristianos que somos, ¿no? No me gustaría por ahí alguno que por fin se quite encima el Papa, pero por Dios santo, ¿no? Que yo lo escucho, a veces que hay alguno, sí, mejor que lo quite de en medio. Eso no es Iglesia, ¿me explico? Eso no es propio de un cristiano, ¿no?, de algún modo desear el mal, es absurdo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que siga trabajando y purificando a su Iglesia y que otorgue, ¿no?, al Papa pues lo que la Iglesia necesita, ¿no?, en razón, ¿no?, de su figura y de su persona. Que conceda fundamentalmente pues la gracia, todos los dones y todas las gracias que de algún modo el Espíritu Santo transmite y comunica a aquellos que han recibido la misión que se le ha encomendado al Papa, ¿no? ¿De acuerdo? Así que le pedimos esa gracia y le pedimos por su salud, pues somos buenos cristianos, ¿de acuerdo? Así que continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.